Cuando rastreamos nuestro linaje espiritual hasta los primeros siglos, encontramos que la Iglesia cristiana era una religión difamada, no era popular. Muchos cristianos en los primeros siglos pagaron el precio máximo por su fe, sus vidas. El Coliseo de Roma permanece hoy en día como un testimonio de ese hecho. Bajo la Roma pagana, la Iglesia cristiana sufrió, pero una cosa es segura: la intensidad de la persecución mantuvo a la Iglesia cristiana libre de cristianos nominales y tibios. Si tú eras un cristiano, debías serlo por completo, no había un término medio. Pero en el siglo IV sucedió un evento que cambiaría todo esto dramáticamente. La conversión de Constantino cambió el curso de toda la cristiandad, y las raíces llegan hasta aquí, la ciudad de York, Inglaterra. En el año 306 después de Cristo, Constantino fue nombrado emperador aquí. Su padre, Constantiniano, estuvo aquí en Gran Bretaña entre el año 305 y el 306 después de Cristo, y Constantino estuvo con él hasta su muerte. Luego fue declarado emperador, pero no todo salió bien. Liciano y Magencio reclamaron el imperio, y fue antes de la batalla contra Magencio que Constantino sintió que necesitaba más ayuda que solo los soldados que tenía, y por lo tanto buscó la ayuda de Dios. Él creyó ver una cruz en el cielo y escuchar las palabras: mediante este símbolo conquistarás. Él interpretó esto como una señal de que debía convertirse al cristianismo, y se comenzó a llevar a cabo un enorme cambio. Roma pasó de ser pagana a ser papal, del paganismo a practicar el cristianismo. Muchos historiadores debaten la autenticidad de la conversión de Constantino. ¿Fue una convicción arraigada en la Biblia o fue un plan político para mantener unido al imperio dividido? Sin embargo, una cosa es segura: después de su conversión se introdujeron a la iglesia prácticas que previamente no eran aceptadas. Templos que antes habían sido paganos se hicieron cristianos. El panteón romano se transformó en una iglesia cristiana y los nombres de los dioses fueron cambiados por nombres de santos cristianos. Por ejemplo, Júpiter se convirtió en San Pedro, y la lista continúa. Algunos estuvieron contentos por estos cambios y por la ausencia de persecución. Hubo muchos cristianos en toda Europa que resistieron estos cambios. Para ellos la persecución continuó, ya que no estaban en armonía con la Madre Iglesia. Estos eran cristianos que mantuvieron la fe apostólica pura que les fue entregado con el paso de los años. Eran grupos esparcidos por toda Europa. En el norte de Italia, en el sur de Francia, la iglesia celta aquí en Gran Bretaña y en muchos otros lugares. La Biblia se refiere a ellos como la iglesia en el desierto en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 6 al 14. No siempre eran la mayoría, pero Dios siempre tiene un grupo de personas que es leal a Él y fiel a su palabra. Y así, de este punto de la historia en adelante, dos ramas de la iglesia emergerían: la iglesia principal, reconocida pero corrompida, y la iglesia perseguida, a menudo la más pequeña pero pura. La pregunta para nosotros hoy es: ¿de cuál de estas iglesias somos parte? Nunca confundamos la verdad con la popularidad. Seamos fieles a Dios y a su palabra sin importar en qué situación estemos.